Este tema que vamos a mirar hoy se llama las frecuencias espirituales. ¿Cómo se llama? Las frecuencias espirituales. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 13, ¿sí? Usted va a coger este versículo y lo va a tener pendiente, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Cierre sus ojos. Padre bendito, Padre celestial, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. A ti sea la gloria, Dios, a ti sea la honra. Hoy ponemos, Señor, delante de ti este tiempo, que tú seas hablando a nuestras vidas, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Siembra una palabra nueva. Te damos gracias, Espíritu de Dios, bienvenido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Entonces ese versículo usted se va a guardar para despuesito, ¿sí? Les voy a contar algo, ¿no? El día miércoles hubo una reunión aquí en la noche, estábamos tranquilos y se acerca el pastor y me dice: hermano Patricio, tiene que predicar el día domingo. Entonces, con lo feliz que estaba yo en la reunión, se me bajó la presión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se me bajó la presión? Normalmente el Señor habla a mi vida mucho tiempo atrás y voy preparando temas. Y este día miércoles no tenía nada. No tenía nada y por eso se me bajó la presión. Entonces, en la noche no pude dormir. Señor, ¿y ahora qué palabra doy? Pon tu palabra, Señor. La verdad no dormí nada. 5 de la mañana me levanté, me senté, estaba orando. Señor, qué palabra pon en mi corazón. Nada, mis hermanos, ya me preocupé. Entonces a las 10 de la mañana que estaba haciendo algo, mi nieto estaba viendo la tele y pasan una propaganda de una película. ¿A quién le gustan las películas? A mí me gustan las películas. Y pasan la propaganda del Megalodón 3. ¿Se han visto? Es de un tiburón, un grandote que dice que vivió hace muchos años. Tenía un tamaño más o menos de 20 metros, pesaba muchas toneladas y que se extinguió hace más de 3,000, 4,000 años. Entonces hay la película 1, la película 2 y viene la película 3. Entonces en el rato que está dando la propaganda que viene esa, ¿qué creen que pasó? Se me prendió el foquito, ¿no? Algo pasó en mi mente y Dios comenzó a hablar y Dios comenzó a preparar, ¿no? Y les voy a contar. Miren, en esta película hay una parte en que las personas que están en un barco miran su radar y ven algo grande que está yendo hacia ellos. Y dice: viene algo inmenso, un tamaño gigante. Dice: está a 1,000 pies de distancia. Después dice: no, ya está a 800 pies. Está a 500 pies de distancia, se acerca a nosotros muy rápidamente. Está a 100 pies, está a 50 pies. Y ellos ya se asustaron y mandan la orden que boten bombas explosivas de profundidad. Entonces botan esas bombas y en el fondo esas bombas explotan. Pum, 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 explotan. Y ellos ven que comienza a flotar un tiburón gigante, ¿sí? Ellos emocionados que le mataron a este tiburón. Pero da la casualidad que cuando le suben al barco era gigantesco, se ve una boca inmensa. El hombre se para y hubiera sido tragado tranquilamente. Entonces, ellos que están ahí, ¿a quién creen que le mataron? Al hijo del melón.
Entonces el tiburón, el papá, se desata una lucha, los barcos destruye y todo eso. Entonces mi percepción fue eso sobre cada barco tiene su radar. Un avión tiene un radar, ¿sí? Y ellos se manejan por medio de ese radar. Si no hubiera ese radar, ellos no subieran a donde hay. Entonces, estos radares hacen dos cosas: mapean, ¿sí?, localizan y determinan qué cosa es, ¿sí? ¿Cómo funciona este radar? Funciona con frecuencia, con sonido. Este radar bota una frecuencia en el mar. Esa frecuencia viaja en el mar. Usted sí se ha ido al río, ha cogido una piedrita y ha botado una piedrita en el río, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se hacen unas ondas y se van alejando. Más o menos así funciona el radar. Pero ¿qué pasa a este radar? Cuando va alejándose esas ondas, toca con una montaña, con un pez gigante, con un submarino, y refleja nuevamente esa frecuencia hacia el radar. Y el radar le capta. Es por eso que un barco o un avión sabe por dónde va. En el mar está mapeado el mar, hay la profundidad, estamos muy cerca del fondo, hay animales, ven los barcos pesqueros, con esto pescan, miran el montón de pescados que encuentran, botan sus redes y pescan, ¿sí? Entonces el radar mapea. Y es por eso que ahora usted va a mirar en todo lado que se descubrió el galeón o el barco que se hundió hace 5,000 años de español, y encontraron 1,000 doblones de oro en ese barco. Entonces, ¿por qué? Por esta tecnología, digamos así, ¿sí? Entonces llega a mi corazón, y leyendo la palabra de Dios hay un versículo, ¿sí?, que dice lo siguiente. Me va a acompañar, ¿sí? Isaías 2:20. Ponga atención lo que dice. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron que adoraras, y se metieran en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de la peña, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Entonces en este versículo nos habla de dos animalitos, el topo y el murciélago. No lo vamos a ver como animalitos, vamos a ver en el área espiritual, ¿sí? El topo, el murciélago, por Moisés fue declarado como un animal impuro. Y espiritualmente el enemigo trabaja de esta forma. ¿Qué forma tiene el Satanás? Como un murciélago, tiene alas. Bueno, eso vamos a ver en alguna otra ocasión. Entonces, ¿qué hace el topo? El topo es un animal casi ciego, tiene una mirada así pequeñita. ¿Por qué? Porque vive dentro de la tierra. Y lo que vive dentro de la tierra, él sabe qué pasa afuera. ¿Por qué? Por las frecuencias sonoras que hay afuera. Cuando él está dentro de la tierra, él siente cuando está caminando un animal, una persona, y no sale y se esconde, ¿sí? Entonces hay una frecuencia, y esa frecuencia el topo lo siente. Voy al otro, al murciélago. Ustedes saben que el murciélago es ciego completamente. Pero si usted mira, el murciélago sale de su cueva, vuela por todo lado y no se choca con nada. No se choca con nada. Hay árboles, evita el árbol. Hay hojas, evita las hojas. Ellos emiten a sí mismo un sonido, y ese sonido mapea el lugar. Y el murciélago sabe: aquí hay un árbol, aquí hay una hoja, aquí hay una pared. Pero también él sabe: acá hay un animal muy grande, no me puedo acercar a ese animal, me puede destruir, pero acá hay un animal pequeñito,
puede ser mi presa. Y me acerco y me alimento de esa presa. ¿Por qué? Por medio del sonido. Mapea él. Entonces él sabe cómo es el lugar. Él determina cómo es el lugar, ¿sí? Me voy un poquito más allá. Entonces ya hablé yo de estos dos animalitos y me puse a pensar, esto es tremendo. Y se me vino a la mente de otro animal más, la serpiente. La serpiente en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice que esta serpiente miró que vino la mujer, conversó con ella, ¿y qué pasó? Le tentó. La serpiente dice que es un animal que todo su cuerpo es sensible a la frecuencia, al sonido. Entonces, la serpiente que está en el suelo siente que se acerca, que está por allá. La tierra es suave, la tierra es dura, viene un animal muy grande, viene un animal pequeño. Además, la serpiente tiene algo adicional, su lengua. Él sabe lo que es caliente y lo que es frío. Entonces, la serpiente mapea mucho más que los otros animales. Y sabe y localiza sus presas. Y después que se localiza su presa, le coge y la atrapa. Entonces la serpiente en el Edén estaba ahí, estaba mapeando, ¿sí? Estaba determinando cómo es el Edén. Y mira que pasa una persona. Y esa persona no es el hombre, porque la serpiente sabe con la pisada si es un animal grande, si es un animal pequeño, por la vibración. Entonces yo me imagino la serpiente y dice, no es Adán el que viene, es su esposa, es Eva. ¿Sí? Entonces la serpiente está mapeando, localizó quién viene y determinó quién era que llegó a ese lugar. Era Eva. ¿Y qué hizo? Realmente él cogió a Eva, la tentó, ¿sí? Cayó en pecado y hubo muerte espiritual. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí se ubican lo que les quiero conversar? En el área espiritual es lo mismo. Dios sabe cómo está tu frecuencia espiritual. Si tú estás en la frecuencia de Dios, las cosas de Dios te atraen. Y si no estás en las frecuencias de Dios, ¿en qué frecuencia estás? En la del enemigo, no hay intermedio. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Hay bien o hay mal? ¿Sí? Entonces, estas situaciones forman parte de nuestras vidas. Usted tiene una frecuencia, usted está programado con una frecuencia. ¿Y cómo es eso, mi hermano, que me programan con una frecuencia? Cuando tú naces, ¿sí? Vienen sobre ti la maldad de los padres, recae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vienes programado. Y también dice en la palabra de Dios que a veces nosotros en nuestro andar y nuestro caminar abrimos puertas para que el enemigo venga a nuestras vidas. Y cuando el enemigo viene a nuestras vidas, nos programa y damos frecuencias, ¿sí? Un ejemplo, porque quiero que entiendas. Tú te levantas hoy en la mañana, estás deseoso de venir acá a la iglesia, te vistes y en el rato que estás saliendo no sale rápido tu esposa, no sale rápido tu hijo, te enojas, que fue, ya nos vamos a atrasar, que ni sé qué, ni sé cuándo, y te enojaste. Tú venías con una frecuencia de alabarle a Dios, de glorificarle al Señor. Pasó esta situación en tu casa y llegaste acá apagado. Ya no llegaste con ese deseo que te levantaste. Cambió tu frecuencia. ¿Sí? Otro ejemplo. Por eso le dije, dile a tu hermano, me es gustoso alabar contigo al Señor. Cuando tú vienes acá y escuchas la adoración, la alabanza, la glorificación a Dios y tú te unes a ello, entras en esa frecuencia.
alzas tus manos, le glorificas, saltas por todo el lugar porque estás en la frecuencia del Señor. O estás alabándole, se te van las lágrimas. Gracias, Señor, por este tiempo. Estás en la frecuencia del Señor. Como decía mi abuelita, hay otros que ni fu ni fa. ¿Sí? Mientras el uno está ahí adorando, glorificando al Señor, el otro, ¿qué le pasa a la hermana? Esta hermana como salta toda la iglesia. Ella está en la frecuencia de Dios. ¿Y el otro en qué frecuencia está? Frecuencia del enemigo. Sentado ahí. Hasta en la mente creo que se le va, no sabe ni qué pensar. No estás en la frecuencia de Dios. Y esa es nuestra vida. Y ese es tu andar. Y ese es tu caminar. Tú eres programado. Desde que naciste en el vientre de tu madre, eres un programa. Y el enemigo sabe qué programa hay donde ti. Y si el enemigo sabe qué programa hay donde ti, él te mapea, te localiza y te comienza a molestar. Te comienza a molestar. Te comienza a molestar. Y te comienza a molestar hasta ser presa fácil de ti. El enemigo vino a matar, a destruir. Las cosas de Dios son buenas, perfectas y agradables. Cuando estás tú en la frecuencia de Dios, eres bendecido. Cuando estás en la frecuencia del enemigo, tal vez hay una alegría momentánea, pero después hay muerte, muerte espiritual. Es lo que le pasó a Eva y a Adán. La serpiente los tentó con algo rico, algo hermoso, algo bello a la vista, algo agradable a la vista. ¿Se alimentó de ello? Sí, es rico, pero ¿qué pasó? Hubo muerte, muerte espiritual. Y así trabaja el enemigo en nuestras vidas. Y así el enemigo trata de destruir nuestras vidas. Otro ejemplo. ¿Quién no ha pasado en estas fiestas de Quito por una fiesta por ahí por la calle? O está escuchando una fiesta. O se fue a una fiesta, ¿sí? Te dicen, no, yo ya no participo de eso. Les acompaño nomás un ratito, ¿sí? Y usted está ahí escuchando la música, que bailan, saltan, y rato menos pensado usted está. Y de pronto comienza a cantar. No, a mí no me gusta bailar, no, yo ya soy cristiano. Y de pronto estás por ahí y escuchas una música y comienza el pie y comienza tu cuerpo, ¿sí? Y después, un bailecito, no pasa nada. El enemigo sabe de qué patojeas, de qué sufres. No, yo ya no tomo. Solo les acompaño y por ahí dice, a ver, dame un canelacito, pero sin el fuerte, solo canela, ¿sí? Y está con un montón de amigos y viene el amigo después de un rato, toma un canelacito, pero sin fuerte. Me olvidé, pero toma nomás, no pasa nada, no pasa nada. El enemigo sabe que sufres, de qué pie cojeas. Y el enemigo cuando te localiza, ¿sí?, sabe quién eres. Y el enemigo lanza dardos, ¿para qué? Para destruirte. Él no quiere verte bien, él no quiere caminar bien, él no quiere verte en bendición, él quiere verte destruido, él quiere verte la cabeza baja, él quiere verte no sé cómo decir la palabra, pero él quiere destruirte, ¿sí? Entonces el enemigo trabaja de esa forma. Y por eso yo te digo, no, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por cuanto a su propia
concupiscencia. Es atraído y seducido. Tú cuando llegaste a los caminos de Dios, se separó de ti lo que tanto anhelabas: adulterio, fornicación, alcoholismo, no sé, pero eso está dormido en ti. Eso no se ha desarraigado de ti, está dormido. Y dice que nosotros tenemos que señorearnos sobre eso. Pero al enemigo no le gusta que te señorees sobre eso, sino que al enemigo le gusta que eso se señoree de ti. Que tú seas atrapado, que tú seas seducido y seas destruido. Vamos a verle a un personaje en la Biblia, ¿sí? Todos le conocen al rey Saúl, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí le conocen? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el rey Saúl? Llega un momento, mire, yo quiero que pongas atención lo que Dios habló a mi vida y quiero conversarte a ti. Llega un momento en que el pueblo de Israel le dice a Samuel, le dice: ¿sabes qué? Ya no queremos que nos hablen los profetas, sino que queremos tener un rey. Y Dios le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice. Y les vamos a dar un rey. Les vamos a dar un rey. Y asoma el famoso rey Saúl, ¿sí? Pero su reinado no duró mucho. ¿Por qué? Tal vez porque le quiso matar a David, que era el escogido del Señor, y era un corazón conforme a Dios. No, mis hermanos. Tal vez porque desobedeció al Señor. ¿Sí? No, mi hermano, no fue desechado por desobediencia. Tal vez por su impaciencia. David era un hombre impaciente. Él habló con Dios, quería que Dios le responda. Dios no lo respondió. Buscó una persona que le ayude para que le responda a Dios. Dios no le respondía. Fue a buscar un medium para llamar al profeta Samuel, que ya había muerto, para que le hable. Era impaciente y esa impaciencia le llevó a la muerte. Ahora, vamos a ver algo que realmente, Primera de Samuel 9:21, ¿sí? Primera de Samuel 9:21. Dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho a mí cosa semejante? En otras versiones dice: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la pequeña de las tribus de Israel, la más pobre de las tribus de Israel? ¿Sí? ¿Qué pasa con este varón? Estudiando la palabra de Dios, ya vamos a mirar, al papá de Saúl se le pierde un rebaño de asnas, unas asnas, un rebaño. Yo estaba viendo, ¿no?, que un rebaño comprende entre 100 y 800 animalitos. Entonces póngale un promedio 300, 400. Entonces se le pierde unas asnas. En otras versiones se le pierde un rebaño de asnas, ¿sí? ¿Para qué sirven las asnas? A los burritos. Para carga, ¿no es cierto? Entonces el papá de Saúl tenía un rebaño de asnas para carga. Y me puse a pensar: para carga, no ha de ser para carga solo él, no. Entonces ha de haber gente que le contrate y le diga: ¿sabes qué? Necesito llevar esta carga de esta ciudad a esta ciudad. Te contrato unos 10 asnas y me llevas la carga, ¿sí? Entonces me vino a la mente: el papá de Saúl tenía una empresa de transporte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenía una empresa de transporte. ¿Y qué pasó? Se le perdió la empresa de transportes. Imagínense que venga el dueño de una empresa de mulas que llevan
ya de carros mulas que se llaman, ¿no? Que llevan las cargas de esos contenedores y digan, ay, se me perdieron unas 10 mulitas, unos 10 carros grandotes. ¿Usted cree que una persona pobre tenga 10 carros, 20 carros? El que es pobre no tiene nada. Vengo de la tribu más pobre, la más insignificante, dice. Sí, insignificante. Tenía una empresa de transportes, tremendo. Y dice, yo no soy nada. Tenía eso en su corazón. Él tenía algo en su corazón que él se sentía menos. Él iba a ser heredero de eso, ¿no es cierto? Y dice en la palabra de Dios, caminando un poquito por allí, por el mismo versículo, ¿sí? Dice que el papá le mandó a buscar las asnas. Le dijo, mi hijo, anda a buscar las asnas. Y le dice, pero mi hijo, llévate a cualquiera de los sirvientes que están aquí. Está en el 1 Samuel capítulo 9, ¿sí? Los primeros versículos. Entonces le dice, mi hijo, llévate a cualquiera de los sirvientes que están aquí. ¿Qué pasa? Una persona pobre ¿tiene sirvientes? No. Esa persona mejor es siervo. Esa persona trabaja para otra persona. No tiene dinero, no tiene provisión, no tiene. Y él le dice, llévate a cualquiera de los que están aquí. Imagínense. Y él sentía, soy de la tribu más pequeña. No sé por qué me has escogido. Y dice así, ¿sí? Ahora voy un poquito más allá, ¿sí? Se sentía tan insignificante Saúl que tenía un rechazo en su corazón. ¿Y por qué un rechazo? Porque una persona que es rechazado en un momento de su vida, su corazón es dañado, y al ser dañado siente ira, enojo, temor, miedo, ¿sí? Aquí va pausa comercial, ¿sí? No es de gana que la iglesia le invita a usted a un encuentro. No es porque la iglesia quiere plata, no es porque ganas de molestar, el líder, ay, a cada rato encuentro. Hermanos, en el encuentro mira su corazón y el rechazo de su vida. Escudriña su corazón en encuentro y le hace a uno determinar cuándo fue rechazado. Y por eso mi corazón está dañado. Hay personas que, un ejemplo, una mujer que ha sido rechazado en el vientre de su madre, o rechazado por su novio, o rechazado por su esposo, y comienzan a buscar en otras personas el rechazo. Busca amor en una persona, busca el amor en otra persona y busca amor en otra persona. Hay algo en su corazón dañado. Varones rechazados parte de su vida, y comienza a tener iras por la mujer, por los hijos, y comienza a buscar un hogar, buscar otro hogar y buscar otro hogar. Rechazo de su corazón, eso es dañado en su corazón. Por eso un encuentro lo escudriña, le mapea a usted, ¿sí? Determina en qué lugar hay algo en su corazón y comienza a sanarlo. Por eso un encuentro. Y el que no se ha ido a un encuentro, hermano, vaya a un encuentro. Y aquel que ya se ha ido dentro de 4, 5, 6, 7 años, vaya a un encuentro, hermano. Vaya a un reencuentro. ¿Por qué? Porque nuestra concupiscencia, nuestra forma de ser, nuestro más profundo está ahí guardado y a veces sale. Sí, ya me fui a un encuentro hace 5 años
Y comienza ahora ya a pelear con su esposa, ya no le ve bien a su esposa, hay problemas con sus hijos, hay problemas en su trabajo. Ha aflorado el enemigo en su corazón. El enemigo lo determinó, le mapeó y comenzó a hablar a su corazón. ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué me pasa esto? Si estoy yendo a la iglesia, si estoy yendo a la célula, estoy yendo, ¿por qué me pasa? Cuídese con invitados a los encuentros, ya el próximo año viene, ¿sí? Entonces vamos un poquito más allá. Entonces Saúl dice, pero yo soy tan pequeñito, ¿por qué me has escogido a mí? Le dice, ¿no? Y dice en la palabra de Dios, cuando usted vaya a su casa y escudriñe la palabra, primera de Samuel, dice que Saúl era uno de los hombres, un tipazo, digamos, en otras palabras. Dice que su cabeza sobrepasaba al más alto del pueblo, ¿sí? Era grande, ¿sí? Y tenía un porte ¿de qué? De rey, de príncipe. Así era Saúl. ¿Y qué decía Saúl? Soy insignificante, no soy nada, ¿por qué me has escogido a mí? ¿Sí? Es bueno mirar la palabra de otro lado, ¿no? Digo yo, tremendo, Dios me estaba hablando, me estaba ministrando. Y dice en la palabra y en Samuel, dice que llega un momento, ya hablamos que el papá Cis le dice, coge a uno de los sirvientes que te acompañe y anda, busca las asnas. Y dice que se fueron y buscaban las asnas y no hallaban. Y dice, ¿y ahora qué haremos? Dice, vamos donde un adivino que hay acá, para que él nos diga dónde están las asnas. Y dice que él dice, bueno, vamos, ¿no? Y en el rato que estaban yendo, dice que se para Saúl. Dice al criado, pero no tenemos nada. Ya nos acabamos el pan de la alforja, ya nos acabamos la comida que traíamos. ¿Con qué nos vamos a presentar? ¿Sí? Y el siervo le dice, tranquilo, tranquilo. Mete la mano y saca un cuarto de dracma, saca plata y le dice, tranquilo, esto le vamos a dar para que él nos diga dónde están las asnas. Cuando una persona tiene ese problema en su corazón, ese rechazo, no valora lo que tiene y ni siquiera sabe lo que tiene. Tenía plata, tenía muchas cosas. El siervo, el papá le había dicho, ¿sabes qué? Ándate con él, pero toma esto, si necesitan. Y él viene ahí, tranquilo, aquí tengo, esto le vamos a dar. Y Saúl era, somos pobres, insignificantes, yo soy, y me has escogido a mí. ¿Qué has visto en mí? Y a veces somos así. Hay un problema, una situación en mi corazón que no valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor. No valoramos a nuestra esposa, no valoramos a nuestro esposo, no valoramos la provisión de una o de otra manera que cae en nuestras vidas. No tengo nada, mi refrigerador está vacío, ¿a qué ir? Pero no te das cuenta que no te has acostado sin haber probado un bocado de pan. La presencia de Dios ha estado ahí. Y no valoramos las cosas. ¿Por qué? Por el problema que hay en nuestro corazón. Y debemos nosotros de sanar o trabajar con ese problema que hay en mi corazón. ¿Para qué? Para que venga la bendición a mi vida y estar en la frecuencia de Dios, para que el enemigo me siga maltratando, me siga destruyendo, me siga quitando mi bendición. Entonces mi corazón tiene que ser escudriñado. Y el corazón de Saúl tenía que ser escudriñado. ¿Sí? Él fue proclamado rey y vino un jovencito, un chiquito David, a estar con él, a tocarle la flauta y la arpa. ¿Y qué pasó? Dice en la palabra de Dios que 3 veces quiso clavarle con la lanza. Sí.
¿Será porque era bonito? ¿Será porque cantaba bien? No, había algo en su corazón, algo que le molestaba, algo que dañó su corazón, y él no podía estar tranquilo y quería lo que era agradable para las personas destruirlo. Dice en la palabra de Dios que ya cuando David comenzó a trabajar con él, a vivir en él, él iba a la guerra. Y una vez que llega de la guerra, el pueblo dice: David mató ¿a cuántos? A 10,000. Y Saúl mató a 1,000. ¿Qué creen que pasó con Saúl? Ay, ¿por qué le van a dar la honra a él? Yo soy el rey. Él no puede estar más antes que mí. Tenía ira, tenía contienda. No, no puede ser. Y lo quería matar y lo quería destruir. Había en su corazón dolor, angustia, desesperación había en el corazón de Saúl. Y eso le llevó a mermar lo que Dios le dio. Le dio el reino, pero por eso fue quitado el reino, su corazón. Impaciencia. A veces los que hay problemas en el corazón, impacientes. ¿Por qué no pasa esto rápido? ¿Por qué me pasa esto a mí? O hagamos esto, hagamos esto otro. A veces sin pensar, sin la guía de Dios, sin la dirección de la esposa, del esposo, y por nuestra fuerza queremos hacer, por impacientes. Y eso le pasó a Saúl, impaciente. Dios, háblame. Y le pidió que hablara, y Dios no le hablaba. Dios no le decía nada, no escuchaba nada. Y qué impaciente. ¿Y ahora qué hacemos? Yo mismo le voy a dar ofrendas al Señor. Y no le gustó eso al Señor, porque había un profeta que tenía que dar esas ofrendas. Pero como era impaciente, como había ese problema en su corazón, no, yo voy y lo hago. Y dice que cuando hizo, vino Saúl y le dijo: te ha quitado el reino, y hay otro mejor que tú, le dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por ese problema, ese corazón, esa impaciencia, Dios le quitó el reino. Y miren, Dios le quita ese reino. ¿Y qué pasa cuando una persona es impaciente y tiene problemas en su corazón? No, yo no quiero que el pueblo sepa que Dios me quitó el reino. No, yo no quiero que el pueblo sepa que yo ya fui desechado. Él le dice a Samuel: Samuel, ven conmigo, vamos para dar ofrendas al Señor. Y él ya fue desechado. Él fue quitado del reino. Una persona impaciente tiene temor de las personas, tiene temor de la autoridad. Cuando una autoridad le pide algo, es por autoridad. Y cuando una persona tiene ese problema de rechazo, ese problema en su corazón, a esa autoridad lo ve como algo que lo quiere aplacar, algo que le quiere pisotear. Así era Saúl, siendo un rey, siendo un príncipe, siendo un guapazo, como decían. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Soy el más insignificante de la tribu de Benjamín, por el problema en su corazón. Y ahora, como les decía, nosotros somos programados. O sea, programados ¿de cuándo? Del vientre de nuestra madre. ¿Qué pasó con sus abuelitos, tatarabuelitos? Y vino un programa ahí en su corazón. En su ADN está algo. Y el enemigo sabe lo que está ahí para activarlo. Por eso viene que uno recae en las drogas, en el adulterio, en la fornicación y muchas cosas más que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros no limpiamos, cuando nosotros no nos sanamos, o cuando nosotros no buscamos de la palabra de Dios que se sobreponga sobre estas situaciones, el enemigo se señorea. Te hace presa fácil, te destruye.
Una persona que salió del mundo de la droga, está en la iglesia, líder, maestro, de pronto se comienza a separar de las cosas de Dios. La iglesia de vez en cuando, son las fiestas de Quito el domingo, mejor me vamos a ir a las fiestas de Quito. Juega liga, me voy mejor, ¿sí? Y se separa, deja las cosas de Dios. Entonces el enemigo comienza a tratar, y cuando él comienza a caminar, el enemigo sabe por dónde llevarte y comienza a caminar. A veces pensamos nosotros, no, yo ya no puedo caer en eso. Dice en la palabra de Dios que torres muy altas caen. Y el enemigo trabaja en tu vida, trabaja en tu mente, en tu corazón. Poquito a poquito va cayendo. Cayó en las drogas. El alcohol, no, yo soy bebedor social. ¿Qué bebedor social? Hermano, es lo que vino de tus antepasados. Y el enemigo sabe que estás sufriendo de eso. Y el enemigo te trata en eso. Y después cae el alcoholismo, cae la droga y cae en la parte sexual. El enemigo es tremendo, es como es el murciélago, mapea. Tú estás dando señales, unas frecuencias. Como decía, ¿es la frecuencia de Dios que tienes o es la frecuencia del enemigo? Si estás en la frecuencia de Dios, las cosas de Dios te van a agradar, las cosas de Dios te van a traer, las cosas de Dios te van a dar paz. Estoy cansado del trabajo, vienes a las cosas de Dios. Dios da fuerzas al abatido, dice en la palabra de Dios. Pero si no estás en esa frecuencia, estás mal. Por eso dice en la palabra de Dios, ¿no?, que de nuestra propia concupiscencia, dice, ¿no es cierto? Dios no puede tentar porque Él no ha sido tentado, pero nosotros de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Todos somos pecadores, dice en la palabra de Dios. No hay uno que no haya pecado, solamente uno, nuestro Señor Jesucristo, que fue como cordero sin mancha a esa cruz para hacer nosotros sanados. Entonces Saúl era rebelde ante la autoridad, se sentía insignificante, y llega el punto cúspide de Saúl. Dios no me habla, Dios no me da respuesta. ¿Y saben lo que hace él? Va a buscar a una medio, a una que habla con muertos. Se va a Santo Domingo a buscarle a Abraham Salada, ¿cómo es? ¿Sí? Que hace limpias, que le pasa el cuy, la cebollita, a eso fue. ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? Quiero que me traigas al profeta Samuel para que me hable, para que me diga, ¿sí?, que le traiga a un muerto para que le hable. Se acabó la vida de Saúl. Caer en esas artimañas, no. ¿Qué será? Estoy mal. ¿Será que? Y hay gente, el enemigo sabe, ¿no? Algo está pasando en la vida de ese. Manda señales. Y hay gente que diga, ¿sabes qué? ¿No será que necesitas una limpia? Vamos, te llevo a Calderón. Y uno, cuando no está cuando se separó de esa frecuencia de Dios, cae en eso. Y se dañó. Y hubo muerte. Saúl murió. Al otro día murió Saúl. Y hay muerte espiritual en tu vida. Ya no me quiero ir a la iglesia. Cada rato las células. Ya no quiero estudiar otra vez.
18 años estudiando en la iglesia. Yo llevo en la iglesia con mi esposa 28 años. 28 años estudiando. Líderes, maestros, líderes. Seguimos en las cosas de Dios. Porque nos apasionan las cosas de Dios. Nos agrada las cosas de Dios. Nos gusta servirle al Señor. Creo que estamos en la frecuencia de Dios. Habrá problemas, habrá situaciones, pero nos metemos a orar. Vamos a encuentros. Mire, nosotros vamos a los encuentros como líderes. Y hay veces que vamos porque yo quiero irme, necesito un encuentro. Necesito escudriñar mi corazón, necesito limpiar mi corazón. Y me voy al encuentro y pongo en mi corazón, voy al encuentro. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algo que me está molestando, algo que me está maltratando, algo que no me deja estar en paz, algo que me molesta. Entonces, conociendo la palabra de Dios, eso que no me deja en paz y me molesta, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Y tengo que tratar y tengo que buscar y tengo que sanar esa área. O tengo que tratar de pisotear esa área, poner nuevas vestiduras en nuestras vidas. Así como le habló a usted el Señor, me estaba hablando a mí, me estaba abriendo los ojos. Soy tan insignificante, soy de un pueblo tan pequeñito, la más pequeñito de la tribu de Benjamín. Y no es así. Él era bendecido, él tenía bendición, tenía provisión, tenía dinero, tenía sustento, él tenía aporte de rey, era lo mejor, digamos, en otras palabras, era él. ¿Y qué se sentía él? Lo mínimo, lo insignificante. Dios te escogió a ti, Dios te trajo a este lugar, Dios te dio un porte de príncipe espiritual. Amén, mi hermana. Dios te dio un porte de príncipe espiritual. Sí. No importa que tú seas chiquito, bajito, alto, gordito, para Dios eres un príncipe. Eres el hijo del Rey de Reyes. Tienes provisión, tienes sustento. No tengo plata. A mi papi, papito, tú eres el dueño de la provisión, del sustento, del dinero y la plata, el oro. Si tú, siendo mal padre, sabes dar buenas cosas a tus hijos, cuanto más el Padre Celestial. ¿Qué iras? No hay nada en la refri. No tengo dinero, ando chido. Son situaciones en nuestro corazón. Si yo me determino, me miro como poca cosa, pequeñito, el enemigo va a ser presa fácil de ti. Tienes que cambiar tu programa. Tienes que ser renovado, tienes que ser cambiado, tienes que cortar esas ligaduras que vinieron de nuestros antepasados. Tienes que cortar esas ligaduras cuando nosotros abrimos puertas al demonio. En la idolatría, en la inmundicia, en la pornografía, en la lascivia, se abren esas puertas. Y cuando tú abres estas puertas, le das un acta de decreto al enemigo, y el enemigo tiene esa acta y dice: yo tengo un documento, y que con este documento yo puedo dañarte, yo puedo destruirte. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, clavando las actas de decreto en esa cruz, para darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Entonces, ya le ve diferente al rey Saúl. Yo quedé, el rey Saúl, ¿no? Pero ya mirando eso, había ese problema en su corazón. Y al haber ese problema en su corazón, acabó con la vida de él. Quieras o no quieras, hay algo en tu corazón.
Los hombres somos tan creados desde niños con un cascarón en nuestras vidas. El hombre no llora. Macho, levántate, no llores. Y uno se crea así. Y cuando uno está en la presencia de Dios, se van las lágrimas y uno, no, el hombre no llora. Yo soy macho. No. En la presencia de Dios se derrama tu alma, tu espíritu. Entras al gozo y la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor te unes al coro de ángeles que están aquí a alabarle y glorificar al Señor. Y no estás también como murciélago, ¿no? Así, radar. ¿Qué hará el hermano allá? Es como salta el hermano. El hermano no aplaude, está sentado. Y él también aquí. Amén. ¿Sí me entendieron? Doy gracias a Dios por esta palabra porque Dios habló a mi vida. Póngase de pie, por favor. Antes de acabar, hay una parte que le dice el profeta Samuel cuando él fue escogido. Vamos, adoremos al Señor, presentemos holocaustos, y después de presentar holocaustos, descubriré lo que hay en tu corazón. Dice así. Y es en ese momento que después de presentar los holocaustos al Señor, Saúl habla. Descubre su corazón ante el profeta, descubre su corazón ante el Señor. No soy yo tan pequeñito, vengo de la tribu de Benjamín. Es abrir su corazón. Para acabar, Santiago 1:15, cierre sus ojitos. Para acabar, Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da muerte. Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú conoces mi andar, mi caminar, Dios. Tú conoces lo más profundo de mi corazón, Señor. Señor, yo quiero que tú seas que me mapee, que me localice y me determine, Dios. Yo quiero estar en tu frecuencia, Señor. Yo quiero estar sincronizado contigo, Dios, porque en ti hay bendición, Señor. En ti hay provisión, en ti hay sustento, Señor. Contigo ando de la mano. En tu palabra dice que tú me tomas la diestra y caminas conmigo, que me sacas de ese pozo, de ese lodo cenagoso, me sacas, Dios, y me pones a caminar contigo, Dios. Me llamas príncipe, hijo del Rey de Reyes. Me llamas tu hijo. Señor, mira mi corazón, Dios. Sana mi corazón, Señor, cada día, cada momento, cada segundo de mi vida, Dios. Cada día que me levanto, escudriña mi corazón, Señor, y cuida, Dios, de mi vida, porque en tu palabra dice que el corazón es engañoso, Dios. Cuida, Dios, de lo que hago, de lo que digo, de lo que expreso, Señor. Porque muchas veces una palabra, Dios, es mucho más fuerte, Señor, que un golpe. A veces reaccionamos, Dios, con ira, con enojo, con contienda. Y en tu palabra dice que una palabra suave calma. Dios, ayúdame, Señor, guíame, Dios. Dame tu gracia, Señor, no solamente en la iglesia, Dios, sino en mi casa, con mis amigos, en este tiempo, con mis familiares, Dios. Dame esa gracia, dame ese poder, Dios.
Dame esa guía, dame esa dirección, Señor. Que tu presencia está conmigo, Dios. Que esté a tu frecuencia, que esté sincronizado contigo, Dios. Y que no caiga en las manos del enemigo. Que no caiga en las artimañas del enemigo. Porque contigo hay bendición, Dios. Contigo hay provisión, contigo hay sustento, Dios. Sin ti no somos nada, Dios. Sin ti somos como esa hierba que crece en el campo y tarde desaparece, Dios. Pero contigo somos vencedores, Dios. Gracias. Yo quiero que sigas conversando con el Señor. Es tu relación con el Señor. Eres tú y Dios. Él sabe qué te acontece, qué problema tiene. Él sabe y va a dar la solución y la pauta, Dios. Gracias, Dios.